12 años, 12 años, una larga enfermedad, el desgaste de buscar solución por todos lados, el desgaste físico, la debilidad física y la marginación social de una mujer que vivía una enfermedad que no le daba tregua. ¿Qué haces frente a eso? ¿Cómo lo piensas? ¿Cómo te sientes contigo mismo? ¿Cómo ves tu realidad frente a tu situación? ¿Cómo sientes que te está tratando Dios? ¿Cómo sientes que te está tratando la gente? ¿Cómo enfrentas todas esas preguntas? ¿Y qué pasa contigo cuando estás frente a la solución? Vamos a revisar la historia de la mujer con el flujo de sangre en Mateo 5:25. Hoy estamos con nuestro hermano Pablo desde Viña del Mar. Hola Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo está hermano? Muchas bendiciones. ¿Qué pasa por tu mente en esta situación que comentábamos antes de entrar a grabar? Esta mujer con esta enfermedad durante 12 años, buscando soluciones, 12 años desgastantes. Bueno, de verdad que ella necesitaba buscar en algo, encontrar su esperanza, ciertamente. Entonces ella invirtió probablemente mucho dinero en muchos tratamientos, con médicos que probablemente no sabrían cómo poder tratarla, porque es algo mucho más quizás profundo y algo que quizás ahora la medicina moderna podría quizás tratar, pero que en su tiempo, en su debido tiempo, no se pudo haber hecho. Estamos hablando de quizás instancias muy primitivas para lo que hoy día nosotros conocemos como exámenes de sangre. Estamos hablando de que, de hecho, el conocimiento mismo de los componentes de la sangre en ese tiempo probablemente era absolutamente desconocido. Así es. Y bueno, podemos ver que dice flujo de sangre. Con esto nos da a entender que era el periodo de menstruación de la mujer, pero era una situación anormal. Bueno, claro. ¿Por qué? Porque obviamente ella decía que sufría por esto y que obviamente si quería encontrar una solución, obviamente tenía que ser algo anormal, porque lo normal era que la mujer tuviera su periodo, que por lo general es una semana, a veces variable dependiendo de mujer a mujer, pero eso en cuanto a la ley de Moisés la consideraba impura. Entonces había un cierto distanciamiento social producto de esto. Efectivamente. Un distanciamiento social con su familia, con sus amigos, o con probablemente alguna persona con la que ella pudiera tener alguna relación, con encontrar un hombre, un esposo. Seguramente, como dices tú, efectivamente en la ley de Moisés existen estrictas normas respecto al periodo de menstruación de la mujer, y básicamente vivía, como dices tú, en aislamiento. El espacio que ella usaba, los platos que ella usaba o el asiento en donde ella se sentaba quedaban prácticamente, por decirlo así, inutilizados, y de acuerdo a la ley, por decirlo de alguna forma, la ley te exigía que tú estuvieras distanciado de una mujer que está en esa condición. Ahora, es bastante fuerte porque son varios días dentro del mes, y después de eso tienes que pasar un proceso como de reinserción, de purificación, de reinserción. Pero ¿qué pasa en la vida de alguien que lleva 12 años así? Es brutal. Sí, la verdad que es algo súper impactante que ella pudo haber vivido esto. Nosotros de cierta forma podríamos encontrar muy dura la ley que se le entregó a Moisés. Sí. Pero yo veo que, porque ahora estoy estudiando justamente Éxodo, Levítico, estoy leyendo esos libros. Entonces, cuando nosotros vemos, por ejemplo, las restricciones de la comida, las restricciones de conducta,
Entonces, todo eso era de cierta forma para proteger la integridad de la persona y su salud. Y la salud de la persona. Es más, entonces, lo comento quizás desde mi especialidad. Existe una norma de arquitectura y hasta en eso es el detalle, que cuando una casa tiene un segundo piso y una terraza que da hacia el vacío, tiene que tener baranda. Porque si no tiene baranda y alguien cae de ahí, la casa tiene como carga de muerte, la sangre pesa sobre esa casa y es responsabilidad del dueño de la casa, del que está ahí, de tener una baranda. Y como dices tú, cada norma sanitaria, normas de conducta, normas de convivencia, normas de arquitectura, de urbanidad, tienen la finalidad justamente de resguardar la salud y la integridad física y mental de las personas. Sí. Entonces, quizás podemos encontrarla dura, pero tenía su razón de ser. Sí. Y justamente esto de la mujer de su periodo probablemente era considerada impura, y no confundamos impura con un pecado. Correcto. Impura tenía más que nada que ver con algo sanitario. Que podía... Claro, algo sanitario. Sí, norma sanitaria. Porque en ese tiempo la mujer no tenía manera, no sé, tampones, no tenía toalla sanitaria para poder prevenir quizás este flujo de sangre que ocurría durante su menstruación. Ahora, y eso lo comentas también puntualmente desde la especialidad que tú estás estudiando, que es la medicina, y desde los alcances que tienen que ver con los resguardos sanitarios frente a nuestro comportamiento social. Y efectivamente en ese tiempo era necesario tener algunas normas básicas para poder tener cierta higiene. Sí, claramente sí. Entonces, bueno, retomando quizá un poquito, habla acerca de que ella tuvo que gastar mucho, incluso empeoraba, porque los médicos no sabían cómo tratarla. Y decía, parafraseando, decía que ella oyó hablar de Jesús. Entonces ella oyó que había algo, una esperanza en él. Y no como cualquier persona, sino como viéndolo desde un punto de vista de que él tenía algo más que un sacerdote. Sí. Algo más que una persona común y corriente, como un profeta, como se le podría denominar. Sí. Sino que lo estaba viendo como alguien que podía sanarla, como su sanador. Correcto. Entonces decía ella que tan solo si tocara el borde de su manto, ni siquiera que tocara su mano o tocara su cara, sí. Porque o que le hablara. De la ley, claro, dentro de la ley ella probablemente pudo haber expuesto a Jesús a contaminarlo por haber sido considerada impura por su enfermedad. Correcto. Y dice que cuando tocó el borde de su manto, dice que se secó la fuente de su sangre, en el capítulo 29. Y dice que sintió que quedó sana de aquel azote. Y luego dice que Jesús sintió que poder había salido de él por causa de la fe de aquella mujer. Y él pregunta: ¿quién me tocó? Y los discípulos le responden: pero si había un montón de personas amontonadas alrededor de Jesús. No tiene sentido que pregunte eso. Claro. Entonces, por ahí no iba la pregunta, o por ahí no iba ¿quién me tocó? Sino que era porque justamente él percibió aquella fe de aquella mujer. Sí. Y dice que la mujer se le presentó y le contó la verdad, le contó que ella lo había tocado. Sí. Y dice, le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Le dice 3 cosas.
le dice que su fe la había salvado. O sea, primeramente arrepentimiento de los pecados, arrepentimiento, el perdón de pecados, la expiación como se conocía en la ley de Moisés, en la ley mosaica. Sí. Dice que fuera en paz, y dice que queda sana de su azote. Sí. ¿Por qué en paz? Porque ella vio no solamente lo físico de aquella mujer, sino que vio el corazón, y vio que ella estaba por dentro, aunque la sanara por fuera, por dentro, en su corazón, ella estaba muy dañada por todo lo social, probablemente del aislamiento que eso le produjo. Correcto. Entonces le dijo, ve en paz. Sí. Pero entonces, paz para su corazón. Sí. Y lo otro decía, y queda sana de tu azote, o sea, quedar físicamente y del corazón sanado. Entonces es muy tremendo lo que le dice Jesús en este versículo, en el 34. Ahora que tú lo estás diciendo y recordando quizá lo que compartimos con Pato hace un rato atrás, y juntando cabos, bueno, el Señor, la palabra dice que no tenía nadie que decirle nada de hombre o de persona, porque Él lo sabía todo. O sea, de hecho llamaba a los discípulos o hablaba con una u otra persona, o la mujer samaritana, que puede ser quizás el caso más conocido, sin que la mujer le contara nada. Él sabía que había tenido 5 maridos, que el que tenía ahora no era su marido, que estaba con un amante en el fondo, y así en otras ocasiones él conocía lo que pasaba y lo que tenía la gente, o lo que pensaba la gente cuando los fariseos estaban murmurando entre ellos o en su cabeza. Él les contestaba, porque no hay pensamiento y no hay persona que se le esconda, él lo ve. Entonces él va caminando y de repente seguramente la mujer va por atrás y toca el borde del manto. Es que él la venía viendo hacía quizás kilómetros atrás, para él no fue sorpresa. Y ahora que tú acabas de decir eso, que el Señor le dice ve en paz porque está tocando su interior, seguramente él hubiera seguido caminando y ella hubiera sido sana y hubiera vivido sola todo ese proceso de restauración interior. Probablemente, no, yo ya a esta altura no digo, quizás ya no es probable, sino que seguro lo que el Señor hizo con eso fue darle la oportunidad a ella de recibir esa sanidad interior, de decirle queda en paz, porque como decías tú recién, ella tenía este peso social de saber que estaba metida en una multitud. Los mismos discípulos decían al Señor, oye, toda la gente te aprieta y tú estás preguntando quién te tocó. O sea, ¿qué es esto? Claro. O sea, que esa mujer también iba apretada entre medio de mucha gente, con su conciencia súper mal, porque sabía que en esa condición de flujo ella no tenía que estar ahí, tenía que estar encerrada en su casa, pero arriesgándose a que quizás el Señor le iba a decir, oye, pero ¿cómo se te ocurre? Y me tocas a mí, y qué sé yo. Bueno, eso para empezar. Quizás ella también tenía eso así como, quizás estoy haciendo algo súper mal, no debería estar acá, yo no debería tocar al maestro, pero su desesperación la lleva a hacer esto como transgresor. Y entonces Jesús, que sabe que ella viene, además esforzándose, mira, fíjate, porque además ella, si tiene flujo de sangre, la anemia la tiene mal hace años. O sea, no creo que haya sido una mujer robusta, imposible. Quizás una mujer muy flaquita, muy débil, pálida, tratando de hacerse espacio entre medio de la gente. El Señor, sabiendo que viene detrás, quizás hasta quedándose un poquito atrás, como haciéndole un poco más fácil la cosa, para que ella llegue, para que su fe se consolide, porque en realidad necesitaba harta fe para arriesgarse a eso, enfrentarse a lo que podía pasar. Y de repente el Señor dice, ya, ahora hay que sanarla por dentro. ¿Qué pasó? Y ahí viene todo eso que tú estás contando. Claro. Porque no solamente Dios, cuando una persona padece alguna enfermedad, no solamente le interesa sanar lo externo, sino que empezar desde el corazón, empezar desde el interior. Sí. Porque claro, ¿de qué te sirve ser sano por afuera si estás destruido por dentro? Sí. Tú lo comentabas antes de la grabación, en la escritura empieza a verse que la enfermedad
tiene más un carácter instrumental. Claro. Que en sí mismo no es un fin, sino que tiene un carácter instrumental que busca alcanzar otra cosa. Es un medio y no el problema en sí. Sí, exactamente. Es como otro paradigma. Ver cómo es que cuando lo ves desde los ojos del Señor y el Señor, de hecho, le preguntaban algunas situaciones y le preguntaban por qué esto y por qué lo otro. Él daba una explicación y tú quedas pensando, chuta, parece que esto estaba aquí para algo. Más que porque Claro. sí. Sí. Entonces, la enfermedad en sí y probablemente otras situaciones que nosotros podamos tener en nuestra vida que nos compliquen, no es en sí el problema, sino es el medio por el cual Dios quiere mostrar su amor a nosotros. Y nosotros tenemos que servir a este Dios por amor y no por miedo al castigo. Por miedo al castigo, por quizá la desobediencia que nosotros pudiéramos mostrar hacia Él. Uh-huh. Sí. Entonces, de cierta forma, él pone esto y quisiera poder compartir algo relacionado a Ajá. lo que estoy compartiendo ahora, que está en 2 Corintios 12:9. Y dice, y me ha dicho, bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Amén. Entonces, justamente habla acerca de esto, de nuestra debilidad. Cuando nosotros, de cierta forma, también la enfermedad o la situación, por más difícil que parezca, es una forma en la que Dios nos hace tener como un recordatorio presente. Un recordatorio presente. Oye, búscame y búscame en lo secreto y trata de tener una relación y una intimidad conmigo, porque yo necesito tener esa relación contigo. Entonces necesitamos volcar nuestros ojos a Dios. Obviamente no es la única forma en la que Dios tiene tiene una forma de poder atraernos a cada uno de nosotros. Sí. Porque Dios tiene diferentes formas de poder atraernos. Sí. A unos por la enfermedad, sí. A otros por alguna situación, y conforme la multigracia de Dios, Él decide cómo poder atraer nuestra atención. Sí. Con el tiempo me he dado cuenta que a veces uno quisiera quizás tener el privilegio de llegar a Dios de forma súper voluntaria y madura y consciente y humilde, pero ¿sabes qué? No sé, como que no. Hasta yo mismo, en mi experiencia, no, el Señor te trae, nomás el Señor te trae, y nadie es genio en esto, nadie es sabio, nadie viene sanito, no, el Señor te pesca y algo pasa, independiente de cuál sea la situación, que sí, puede ser una enfermedad, puede ser una crisis, puede ser problemas familiares, pueden ser problemas matrimoniales, pueden ser problemas económicos, pueden ser problemas existenciales, pero el Señor de alguna forma te va a traer, y en general yo diría que quizás hay poquita gente que se ha acercado al Señor voluntariamente. La mayoría hemos llegado porque hay algo que nos ha empujado a acercarnos al Señor. Claramente, sí. Sí. Siempre ha habido algo. Sí. Algo por el cual nosotros busquemos al Señor. Sí. Es por ese algo, pero ese algo lo pone Dios mismo. Sí. Porque para el Señor, antes de que nosotros seamos sanos físicamente, más importante que eso, más importante que nosotros estemos quizás íntegros dentro del corazón en cuanto a nuestros dolores, nuestras historias y todo, antes que todo eso, el Señor nos interviene salvándonos, cambiándonos de muerte
a vida, del reino de las tinieblas al reino de su Hijo, en donde dice tu fe, y desde la fe, tu fe te ha hecho salva, quedas ve en paz, quedas libre de tu azote, o sea, en 3 capas. Primero, esta fe te ha salvado, o sea, lo primero, lo más importante que te tengo que decir de todo lo que está pasando es que eres salva, eso es lo más importante. Luego, ve en paz, tranquila, ya pasó, ya descansa, porque ya eres libre de tu enfermedad. Entonces el Señor lo ordena con claridad. Es como lo más importante, la mejor noticia de toda mujer es que lo que acabas de hacer te ha hecho salva. Te acercaste y esa fe te ha hecho salva. Y además esto va a traer como consecuencia que tu corazón es sanado y que tu enfermedad, este azote, es quitado. Es porque el Señor los quiere alcanzar a ustedes. A nosotros el Señor nos está tratando. A Pablo lo tiene encerrado en cuarentena en su casa, en Valparaíso. Está estudiando medicina aquí en Punta Arenas, pero ahora está allá. El Señor algo le está tratando su corazón. En mi caso, en mi situación personal, en lo laboral, en todo, algo el Señor está tratando. Pero a quien está ahí detrás de la pantalla, algo el Señor está haciendo. Pero lo más importante para el Señor es alcanzar el corazón, es alcanzar la salvación. Es que tu situación hoy día, independiente que sí, la enfermedad es un peso, sí, la situación emocional, mental, el desgaste es fuerte, sí, es verdad. El Señor sana el cuerpo, el Señor sana la mente, hace descansar el corazón, su palabra lo dice, eso es cierto. Pero lo que está compartiendo Pablo hoy día es crítico, es relevante. Lo primero que le dice el Señor a la mujer es que tu fe te ha hecho salva. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe, lo dice la Escritura. Y lo dice la Escritura, pero es bastante lógico. Nosotros no podríamos acercarnos a Dios si primero no creemos que Él existe. Pero Él recompensa, premia a los que le buscan. Y aquí está la cosa. Es mediante la fe. Solo es mediante la fe. La fe no te da las pruebas antes. No te da el proceso científico, te va dando todo en un proceso a través del cual te muestra las pruebas, y luego tú dices tengo una teoría porque ya tengo las pruebas. La fe es al revés. Primero es la teoría y después son las pruebas. Primero tienes que tener fe, luchar a través de la multitud, tocar el borde del manto, pero no al revés. Primero es la fe, después son las demostraciones, la prueba de que la fe tiene resultados. Y eso es lo que el Señor quiere. Súper simple. Y además es sencillo, porque la palabra dice que la fe es como un granito de mostaza. Pequeño, es que no pide más. Claro, y bueno, que la fe incluso, por más pequeña que sea, sí, puede mover hasta montañas. Puede mover hasta montañas, exactamente. Entonces es poquito, él quiere y acepta muy poquito, pero todo lo que Él tiene para dar es extraordinario. O sea, la mujer solamente tocó el borde, efectivamente para ella significó enfrentar dificultades grandes, pero era solo tocar el borde, y con eso tuvo salvación, consuelo y sanidad física. Amén. Amén. Sí. Amén. Tremendo. Y a nosotros también nos queda esa tarea, así como decir, oye, si el Señor tiene acceso a tantas cosas, y de repente nosotros es la fe nomás que tenemos que ejercitarla más. Sí, así es. Bonito. Amén. Pablo, muchas gracias nuevamente por compartirnos la palabra. El Señor te siga usando. Qué bonito que además estás estudiando el Antiguo Testamento, la ley, que es bien densa, pero ahí el Señor también muestra su carácter y su amor. Y bien, me imagino disponible para la próxima ocasión que podamos compartir con los amigos, ¿no? Así es.